Es un reconocimiento internacional que le hace falta al país, que es este escenario con expertos de otros países y con el caso específico que se está gestando aquí en la región, hay que valorarlo, hay que impulsarlo y hay que buscar que Colombia avance en poder contar con una buena cantidad de sitios con ese reconocimiento internacional reconocidos como geoparques. Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es importante avanzar en esta figura. Es un esfuerzo de varios, es un esfuerzo básicamente que debe estar sustentado en el interés local, en entender lo que es la figura, en entender lo que deben ser los beneficios que debe generarle a la comunidad local y en entender que las instituciones debemos organizarnos en torno a una figura como esta. Básicamente alrededor de estos conceptos esperamos hablar, prometo, no más de 5 minutos. Inicialmente, como ustedes saben, el país está avanzando en un Plan Nacional de Desarrollo conocido, pues voy a entrar un poquito en el detalle para quienes han venido de fuera del país, respecto a lo que son los pactos. El Plan Nacional de Desarrollo se basa en una serie de pactos, o sea, una serie de un proceso que llevó a acuerdos de tipo regional sobre el norte que debería tener en este cuatrienio el país, pero se basa en una ecuación muy básica que dice legalidad más emprendimiento es igual equidad. Eso quiere decir que todos los esfuerzos que se deben hacer al interior del gobierno y por los cuales el gobierno debe propender, debe buscar que haya equidad, o sea, que haya oportunidades para todos. Y creo que aplica también para el desarrollo de una iniciativa como lo puede ser un geoparque. Tiene que traducir que le permita una nueva oportunidad para quien está en el territorio y para quien está entendiendo lo que es una figura de geoparque. No es, digamos, no lo vemos de manera aislada a como está planteando dentro de las ideas de gobierno de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Uno de esos pactos, generalmente quienes trabajamos en los temas ambientales no sabemos de memoria los pactos que tienen que ver con la sostenibilidad. Por esa línea están desarrollados los temas ambientales, pero la sostenibilidad va mucho más allá y es transversal a casi que a todas las actividades humanas. Pero en relación con lo que es un proceso de lograr un reconocimiento como lo es un geoparque, quise traer a colación el pacto número 16, que tiene que ver con la descentralización, que implica conectar territorios, gobiernos y poblaciones. Y creo que vuelvo y lo trato de aplicar a lo que es una iniciativa de un geoparque, en donde tiene que darse también esa ecuación, ese llamado de conectar los territorios, los gobiernos y las poblaciones. Y me baso también en una palabrita que está aquí a raíz del diagnóstico que se hizo para identificar este pacto en el Plan Nacional de Desarrollo, y es la palabra armonización. Quien me antecedió en la palabra, el compañero de la Universidad Nacional, también interpreto que quiso hacer énfasis, tal vez con otras palabras, en este tema, en la necesidad de armonizar y de articular intereses en un mismo territorio. Al momento de construir el Plan Nacional de Desarrollo, el diagnóstico era que ese tema de armonización de los intereses en los territorios era algo que necesitaba reforzarse. Habían grandes déficits ahí y se proponían entonces pues estrategias que llevaran a buscar instrumentos que nos permitan planear el desarrollo de una manera armónica entre las instituciones, las inversiones y la comunidad. Y esa es una línea estructural del Plan Nacional de Desarrollo que, insisto, es importante que sea puesta en práctica al momento de avanzar en la construcción de lo que es un reconocimiento como un geoparque. Si me permiten, les doy un ejemplo
de un caso que tiene que ver con un reconocimiento también UNESCO en el que estamos trabajando ya digamos en el ámbito puramente ambiental. En el país existen otros reconocimientos de UNESCO como las reservas de biosfera, existen también patrimonios de la humanidad, hay distintos tipos, pero uno de ellos es la Ciénaga Grande de Santa Marta, que ustedes también conocen, es el humedal costero más grande que tiene Colombia, que está en la costa atlántica, que es reserva de biosfera, a su vez es un sitio Ramsar, que es reconocido por una convención internacional para humedales que tienen gran importancia por ser el hábitat de aves migratorias y por otros valores. Pero a su vez dentro de ese ecosistema o dentro de esa bioregión más bien hay dos áreas del sistema de parques. Dentro de esa ecorregión hay 5 municipios que a su vez tienen sus planes de ordenamiento territorial y tienen sus planes de desarrollo. Y en esa misma ecorregión hay una figura del ordenamiento territorial que se llama la Unidad Ambiental Costera. Y si usted superpone todas esas figuras del ordenamiento o decisiones del ordenamiento que han tomado alcaldes, que han tomado gobernadores, que ha soportado el país ante la UNESCO, por ejemplo, encontrábamos que nada de eso pega, por decirlo en palabras coloquiales. Lo que para un territorio, para lo que es para un mandatario local, un suelo de protección, para otro y que colinda con el municipio vecino, para otro es un área de desarrollo urbano. Mientras que aledaña a esa se encuentra un área de preservación total porque es un área del sistema de parques nacionales. Y en medio de ese territorio encuentra uno poblaciones lacustres que viven ahí y nunca supieron que estaban en medio de una reserva de biosfera, nunca supieron que eso es un sitio Ramsar y que es de importancia para las aves migratorias, que no tienen acceso a la más mínima apoyo por parte del Estado. Ahí es donde decimos que hay que encajar en el ejercicio de armonizar el territorio, de armonizar las decisiones que incluso que tomamos varios en el territorio, entre otros las autoridades ambientales, como para el ejemplo que les decía, hay casos, ahí hay varias autoridades ambientales, hay áreas del sistema de parques, hay autoridades ambientales regionales, pero también hay municipios y los municipios están decidiendo sobre eso y están los habitantes de esos territorios. En cuanto a lo que es el Sistema Nacional Ambiental, alguna mención corta y asociada también a lo que es aquí una propuesta de territorio que debe ser geoparque. Es que aquí también hay que aprovechar, hay un valor agregado y es que tenemos un parque nacional. No concibo a un geoparque sin el parque nacional y no concibo que un geoparque no quiera contar con un parque nacional. Me parece lógico que haya un acuerdo. El territorio como tal es uno solo y tiene que haber un acuerdo entre las partes para que puedan desarrollarse, pero no solamente porque hay un parque nacional, sino porque hay otra serie de evidencias geológicas en el territorio que son interesantes desde una iniciativa de geoparque. Y en cuyo territorio también hay alguien más tomando decisiones, alguien más tratando de ordenarlo, entre otras las autoridades ambientales. Hay reservas forestales, hay AICAS que son áreas de interés para aves, en fin, hay reservas temporales de recursos y hay municipios que deben estar actualizando, como lo decía el amigo de la universidad, sus instrumentos de ordenamiento territorial. Ese también me parece que es uno de los instrumentos súper importantes al momento de pensar una figura en el territorio. En este momento todos los gobiernos locales están obligados a actualizar sus instrumentos de ordenamiento territorial, a saber para qué es el uso del suelo en los próximos 12 años, a saber hacia dónde se va a ampliar el área urbana, cuáles van a ser los suelos de protección, cuáles son los suelos que deben estar desarrollados, actividades agrícolas, pecuarias, turísticas. Entonces es importante articular un esfuerzo
de un geoparque, por ejemplo, con todos esos procesos de ordenamiento del territorio que se tienen que estar gestando en este momento. Por tanto, de pronto para finalizar, algunos principios básicos que desde el Ministerio creemos deben desarrollarse para gestionar y construir adecuadamente un geoparque. Inicialmente la articulación entre las instituciones. Hay una gran cantidad de instituciones en este territorio y es importante que conozcan, que sepan cuál es su rol, cuáles son sus beneficios o cuáles son sus tareas para impulsar un reconocimiento como un geoparque, que insisto, es un potencial grandísimo para la región, pero importante que todas las instituciones se sumen, conozcan y aporten. También entiendo que un geoparque debe ser complementario a figuras del ordenamiento que ya existen, incluso hay que aprovecharlas. Si ya existen áreas protegidas hay que aprovecharlas porque también están preservando valores geológicos que son importantes dentro de un reconocimiento como geoparque. O sea, hay que aprovechar lo que ya existe y incorporarlo en la propuesta, y hay que comunicar permanentemente a todos los involucrados qué es el geoparque, para qué nos va a servir, cómo nos va a ayudar para entender el cambio climático, cómo nos va a ayudar para entender el riesgo, la gestión del riesgo, y esa comunicación también debe ser permanente y llegar a las bases de la sociedad. Y finalmente, tal vez el más importante, que debe vincular a gestores locales, por tanto que se vean los beneficios de abajo hacia arriba. O sea, la comunidad tiene que entender también lo que es un geoparque, tiene que ser partícipe de la idea y tiene que ayudar en la construcción de lo que es un reconocimiento internacional, que es importante y va a ser de gran interés para esta región. Eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo.